acá hacemos transformaciones físicas. Y justamente necesitamos de estas transferencias de energía para que se generen estas transferencias de masa y que generen productos a partir de materias primas que generamos estas transformaciones físicas. Cuando hablo de una transformación física, y por ejemplo, cuando tengo una solución diluida y termino con una solución concentrada, ahí tienen una transformación física que han hecho, han transferido el solvente que estaba diluyendo el soluto y están obteniendo un nuevo producto más concentrado. Eso es una transformación física. Y ustedes han generado una transferencia de masa a través de una transferencia de energía calórica. Entonces es importante conocer cómo se transfiere el calor para poder manejar esas operaciones. Bueno, como les decía, prácticamente en todas las operaciones que realiza un ingeniero pasan estas cosas. Generalmente hay transformaciones de masa, transformaciones de energía, para obtener productos. Y generalmente tenemos que saber manejar estas transferencias. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Hay transferencias de energía calórica, transferencia de calor, cuando dos masas, dos productos, dos soluciones, dos objetos, lo que sea, que estemos transfiriendo energía, están a diferentes temperaturas. ¿Y qué hemos estudiado? Solo han estudiado termodinámica. Que el que está a mayor temperatura es el que tiene más energía térmica. Entonces, cuando lo pongo en contacto de alguna manera con el que tiene menos temperatura, o sea, tiene menos energía, el que tiene más energía le transfiere esa energía térmica al que menos tiene. O sea que siempre, como dice ahí, las transferencias son en sentido decreciente. Por eso que muchas veces las ecuaciones matemáticas tienen un signo menos. Porque las diferencias me dan negativas. Entonces, en términos genéricos, en estos mecanismos de transferencia de calor pasa esto. Necesitamos una fuente de energía que le transfiere calor a un receptor que está más frío. ¿Cómo me doy cuenta que está más frío? ¿Qué significa? ¿El frío existe? No. El frío no existe. Ausencia de calor. O sea, en realidad le decimos frío porque tiene menos energía térmica que el que está a mayor energía térmica, que le decimos que está caliente. No es que está enojado, ¿está? Digamos, tiene mayor energía térmica. ¿Y cómo medimos cuando tiene mayor energía térmica? ¿Cómo sabemos que tiene más energía térmica? Por la temperatura. O sea, es una variable que yo puedo utilizar para controlar la cantidad de energía que tiene un cuerpo y puedo controlar justamente las transferencias de energía. Generalmente yo no tengo un calorómetro para saber cuántas calorías, cuántas kilos o calorías entre lo que generalmente yo manejo temperatura. Yo me doy cuenta de que un cuerpo está perdiendo calor cuando veo que su temperatura disminuye. Es la variable operativa que normalmente manejamos. Veo que un cuerpo adquiere calor cuando su temperatura empieza a aumentar. Entonces me está diciendo y me está indicando el sentido de la transferencia. Parecen cosas obvias, pero hay que tenerlas y hay que manejarlas bien. En general, ¿por qué? Vamos a ver así como distintos mecanismos de transferencia de calor. Porque la materia, ¿cierto?, se presenta en general en la naturaleza en tres estados. La podemos encontrar fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Y en general, los mecanismos de transferencia, de acuerdo al estado de la materia, son diferentes. Tienen sus diferencias. O mejor dicho, tienen sus particularidades que hay que saber.
Lo que sí puedo decir es, y esto de forma genérica, que, como dice ahí, cuando la transferencia de calor entre la fuente y el receptor provoca una variación de temperatura en uno de los cuerpos, uno se calienta, uno aumenta su temperatura, otro disminuye su temperatura. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Que la cantidad de calor que un cuerpo recibió o dio, o sea, absorbió o cedió, lo denomino como calor sensible. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo han visto en termodinámica, pero el concepto nos tiene que quedar bien. El calor no tiene nombre ni apellido, es energía. Lo que pasa es que esta causa, que es la energía térmica que tengo, me genera consecuencias. Cuando al cuerpo el calor que recibe o que se hace que su temperatura se modifique, yo digo que es calor sensible. Le damos calor sensible, ahí empiezo a dar un apellido al calor. Pero en realidad es calor que está absorbiendo o está cediendo. Y entonces, a ese calor lo puedo calcular con esa expresión. Q igual a M por el CP por el delta T. ¿Qué es lo que era M? La masa o el flujo másico. Si es que estamos trabajando con un régimen, o sea, con un objeto que está ahí quietito, o estamos trabajando con un material que está fluyendo. Entonces puedo hablar de flujo másico o puedo hablar de masa. ¿Bien? Pero en general es la masa o el flujo másico que está absorbiendo o que está cediendo calor. El CP, ¿qué es lo que era? La capacidad calorífica. ¿Qué es lo que era? ¿Qué entendían por capacidad calorífica? Necesidad de energía para elevar una unidad de la temperatura. ¿Cómo? ¿Quién se acuerda? A ver. Uno, cualquiera. ¿Cómo la definieron? Una cantidad unitaria de Una unidad de temperatura al agua. ¿Un grado a quién? Al agua. No, a la sustancia, que están hechos. Ahí no entiendo, porque yo tengo un grado al mar o un grado a un vaso de agua, o de lo que fuera. ¿Estamos? Ahí está mejor la cosa. Muy bien. ¿Y en qué condiciones? ¿Por qué le decimos CP? A presión constante, a una presión. ¿Y cuál es el CP del agua? El CP del agua. ¿Cuánto valía? Kilocalorías por mol. Busquen. Yo soy un buscador y a ver dónde están los parámetros. Hay quien encuentra primero cuál era el CP del agua. Ahí tienen los. ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Y en kilocalorías? Una. Bien. 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. ¿Bueno? ¿Sí? Bien. O sea que en la unidad de masa, para variarle 1 grado la temperatura del agua, necesito 1 kilocaloría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el delta T qué es lo que era? Variación de temperatura. La temperatura del cuerpo inicial y final, o del flujo de masa, digamos que estoy midiéndole el calor que recibe o que entrega, ¿no es cierto? La temperatura que tenía al principio de la recepción o de la cesión de calor y la temperatura que tiene al final. Y en general cuando un cuerpo absorbe calor sensible o que es calor, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Está en un proceso de qué tipo? ¿Qué pasa cuando... ¿Qué diferencia hay entre... ¿Cómo puedo distinguir cuando un cuerpo está absorbiendo 100 kilocalorías por kilogramo en una hora? Un
flujo, ¿no es cierto?, del material, o lo está perdiendo. El signo. El signo. Está absorbiendo el positivo. El signo. ¿Y cómo? Sí, libera o no. ¿Cómo? Ahí está. Y cuando es exotérmico, ¿qué signo le poníamos? Y el exotérmico. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y el endotérmico? Positivo. Muy bien. ¿Y eso por qué? Por convención, porque si no, entramos a trabajar con valores negativos. Nada más que eso. Porque si libera calor, ¿qué le pasa a la temperatura al cuerpo? Disminuye. Y esa ecuación es como nos queda. Negativa. Entonces, para no seguir trabajando de forma negativa, le grabamos un signo, aparte para diferenciarlo. Le ponemos un signo negativo y trabajamos en valores positivos. Bien. Bueno, ahora bien, también puede pasar que un cuerpo reciba calor y en vez de aumentar un cuerpo, un sólido, una sustancia pura, estamos hablando, ¿no es cierto? Recibe calor y resulta que el cuerpo, en vez de calentarse o enfriarse, me cambia de estado. Si estaba sólido me pasa a líquido, si estaba líquido me pasa a gaseoso, o si estaba gaseoso me pasa a líquido, o sea, me cambia de estado. Entonces, en ese caso, a la energía puesta en juego, la energía que usó el cuerpo, la térmica, que usó el cuerpo para realizar ese cambio de fase, es calor, igual que el otro, nada más que le llamamos calor latente. El efecto que produce es distinto. ¿Cuál es el efecto que produce el calor? Cambio de fase. El cambio de fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos el calor, o el flujo de calor que puede recibir un cuerpo, y tenemos dos efectos. O el cuerpo cambia su temperatura, o el cuerpo Cambia de fase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso clarito. ¿Y qué es lo que era M y qué es lo que era L? Masa o el flujo másico y L, calor latente del cuerpo, del sólido, de la sustancia, ¿no es cierto? Empezamos trabajando. ¿Y cuánto era el calor latente de vaporización del agua a presión total? 550. A presión atmosférica. 550. 550 kilocalorías por es. kilogramo. Ahí me gusta más, porque si no, el número de la quiniela. Hay que acostumbrarse, muchachos. Nosotros somos ingenieros. Medimos 550 renal. Es un número para jugar el libro de la quiniela. 550 kilocalorías por kilogramo de otra cosa. Ahí estamos diciendo que ese es el calor latente vaporización, el calor que necesita por kilogramo el agua para evaporarse a presión Constante. ¿qué presión? Atmosférica. Muy bien. Bueno, venimos bien. Entonces, en general, ¿qué podemos decir? Cuando yo estoy transfiriendo calor, puedo provocar un cambio fácil y un cambio de temperatura. O sea, si yo vengo en un intercambiador de calor, vengo entregándole calor al agua, el agua empieza a calentarse. Y cuando llega a los 100 grados, ¿qué hace? Se evapora. Entonces, si yo quiero generar un intercambiador de calor, el calentamiento del agua que circula por él hasta que evapore, y tengo que utilizar la ecuación total, tengo que ver qué cantidad de calor le tengo que dar para que aumente su temperatura hasta que llegue a los 100 grados, y luego tengo que saber cuánto es la cantidad de calor que le tengo que entregar para que se evapore. Entonces ahí voy a saber la cantidad de calor total que le tengo que entregar. Eso me va a permitir saber qué fuente de calor necesito y qué magnitud, digamos, de esa fuente de calor tengo que tener como para saber cuánto calor le voy a poder sacar
o pedir a esa fuente para que me genere en el intercambiador este proceso que yo quiero realizar. Entonces, fíjense, yo ahí, con lo que hemos visto, tenemos que poder resolver eso. Ahí tienen, ya lo vamos a ver después, un condensador barométrico que se llama. Este condensador, ¿qué hace? Viene vapor de un evaporador, ¿no? Y ese vapor lo podemos tirar al aire. Tenemos que condensarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo metemos, ya vamos a ver cómo funciona, vamos a ver por qué, pronto lo vamos a ver en la bolita correspondiente. Pero acá lo que vamos a ver es el mecanismo. Va entrando el vapor y con una lluvia de agua fría le prestamos calor, le quitamos calor al vapor saturado y se condensa. Entonces yo les pregunto, si me están entrando 500 kilogramos por hora de vapor saturado en este condensador y después de 25 de agua a 25 grados centígrados, ¿cuántos kilos por hora de agua ustedes necesitan para que ese condensador funcione bien? O sea, significa que son 500 kilos por hora que están entrando de vapor, se condensa. A ver, ¿cómo lo hacemos? Que el vapor está sin grado. Bien. Muy bien. ¿Por qué va a ser igual en este caso? Porque hay un dato que es muy importante. Dice vapor de qué tipo? Saturado. O sea, significa que todo el calor que absorba, ¿para qué lo va a utilizar? Para condensar. Porque está justo a su temperatura de condensación. Entonces, todo el calor que absorba, el vapor lo va a utilizar para condensarse. Perdón, todo el calor que sea, ¿cierto? El vapor lo va a utilizar para condensarse. Bien, entonces, ¿qué puedo decir con esto? Yo puedo decir, en función de los conocimientos que hemos adquirido y la falta de tiza que tenemos, ¿quién se hace la corrida de la tiza? Acá hay. Nos salvamos. Entonces decimos que tenemos, por un lado, agua de enfriamiento y por el otro lado tenemos vapor saturado. Nosotros sabemos que la masa del vapor saturado es de 500 kilogramos por hora. Y acá sabemos que el agua de enfriamiento es la temperatura, vamos a ponerle temperatura 1 del agua, es de 25 grados centígrados. Esos son los datos que tenemos. Pero nosotros, como hemos recordado, también podemos saber otro dato. El calor latente, en este caso de condensación, que aproximadamente el de sub 0 es, vamos a poner, para trabajar con números, simplemente para trabajar con números enteros, aproximadamente 500 kilocalorías sobre kilogramos. ¿Sí? Y la temperatura 100. Y acá también tenemos muy bien, sabemos otro dato. Sabemos que la temperatura que está el vapor saturado, es 100 grados. Por eso que es vapor saturado. ¿Sí? Ahora bien, nosotros ¿qué podemos decir? Este calor, ¿de dónde lo va a sacar el vapor? En realidad Del agua, ¿no es cierto? El agua enfriamiento.
Y el agua, mientras siga siendo agua, ¿qué es lo único que puede hacer si le empieza a quitar calor al vapor? Va a aumentar su temperatura, porque no puede cambiar de estado, porque si cambió de estado, ¿qué es lo que? Ya no es más agua, es vapor. Entonces, nosotros decimos que el calor que yo le puedo sacar o le puedo entregar al agua es calor sensible, mientras siga siendo agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto yo digo que va a ser igual a la masa del agua por el Cp del agua por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial. Esta temperatura T1 la conocemos. ¿Sí? Y de este lado, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que el calor latente que tiene que le tengo que sacar a este vapor, va a ser igual a la masa del vapor saturado por L sub 0. Entonces, si yo miro y digo que ese calor yo se lo voy a entregar al agua para que el vapor se condense, yo digo que estos primeros miembros son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que le quita al vapor, el agua lo recibe, ¿sí o no? Sí. Entonces yo quiere decir que puedo, los segundos miembros yo los puedo unir. ¿Por qué? Porque en este caso, el calor sensible del agua, que va a absorber el agua y que va a hacer que aumente su temperatura, lo va a tomar del calor latente del vapor saturado. O sea, esto es una igualdad. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir, haciendo eso, que la masa del agua por el Cp del agua por la variación de temperatura, acá puedo poner, ya puedo ir cambiando algunas cosas que conozco, va a ser igual a la masa del vapor. ¿Cuánto era la masa del vapor? 500 kilogramos por hora por el calor latente que hemos dicho que más o menos son 500 kilocalorías sobre kilogramo. Y acá, ¿qué otra cosa conozco? Y acá conozco el Cp. ¿Sí? El Cp lo puedo cambiar y entonces puedo decir que la masa del agua que tengo que conocer por el Cp, que es 1 kilocaloría sobre kilogramo grados centígrados, es igual a la temperatura 2, que no conozco, menos la temperatura 1, 25 grados centígrados, igual a, vamos a ir sacando números, 25, 1, 2, 3, 4, 250.000 kilocalorías sobre kilogramo. Perdón, sobre hora. No, me he equivocado. Sobre hora. Venía medio embalado. Y acá tenemos una ecuación y tenemos un problema. Porque tenemos una ecuación y tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Que en realidad no tenemos dos incógnitas. Puedes establecer la temperatura con la que sale el agua. O sea, generalmente, acá empezamos, por eso les digo, una cosa son los problemas que hemos estado viendo hasta ahora, calcular la fuerza de una masa.